Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Siempre tocamos temas de interés empresarial y hoy hablaremos sobre uno muy interesante, el poder de las marcas. Para ello hemos invitado a una experta en el tema. Me refiero a Alejandra Durán, especialista en humanización y relacionamiento de marcas, fundadora y directora de Big Brands y además una de las principales expertas en nuestro país en el valor de los intangibles. Alejandra, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Óscar, un gusto compartir con ustedes. La verdad que valoro muchísimo este espacio porque me parece que es desde el pensamiento que hoy en día los líderes tenemos que aportar a la sociedad. Gracias, Alejandra. Quisiera comenzar esta conversación preguntándote sobre este proyecto. Big Brands es un nombre muy bonito, muy llamativo, muy interesante. Sí. ¿Cómo nace este proyecto y cuál es el concepto? Sí, Big Brands es... Yo prefiero empezar explicando qué no es, para que sea más fácil llegar a entender lo que Big Brands es, ¿no? ¿Por qué? Porque la naturaleza humana nos hace directamente ir a relacionar con lo que ya conocemos, ¿no? Entonces, yo digo, Big Brands no es una agencia de publicidad, no es una agencia de comunicación, no es una agencia de redes sociales, no es una agencia de eventos, no es una agencia de relaciones públicas, ¿sí? Entonces, no es toda esta que son partes de la cadena de construcción de marcas que sí son necesarias y que tenemos varias opciones en el mercado. Lo que nosotros venimos a crear es en realidad un nuevo eslabón en la cadena de construcción de marcas, ¿sí? Y lo hacemos desde siendo una consultora de innovación, y nos enfocamos muchísimo en la mirada de humanización y de relacionamiento, ¿no? Entonces, trabajamos bajo un formato boutique, entendiendo de que nuestra especialidad es trabajar con estándares de muy alta calidad y personalización, ¿no? Entonces, no somos una empresa masiva, ni queremos serlo, ¿no? Esa es una definición bien intencional. No queremos ser masivos, porque el grado de interacción que tenemos con las marcas con las que trabajamos es muy activo, es muy intenso. Nos ponemos la camiseta y somos uno más del equipo, ¿no? Te acabo de escuchar algo que es muy llamativo y lo he leído también en varios de tus artículos. Además, agradecerte que siempre estás publicando en el portal público.vo. Sí. Humanización de marca. ¿Qué significa humanizar una marca? Sí, dicen de que hoy en día las personas queremos comportarnos como marcas corporativas, y las marcas corporativas quieren comportarse con la calidez y la humanidad y la cercanía de las marcas personales, ¿no? Entonces, ¿qué nos muestra eso? De que el mundo hoy está tremendamente necesitado de la conexión humana, ¿sí? Entendiendo de que el ser humano, en su evolución natural que ha ido teniendo con los años, fuimos aprendiendo a razonar, pero en esencia somos emocionales, ¿no? Entonces, ante este escenario de infoxicación que estamos viviendo ahora, donde en realidad vemos que de alguna manera es el momento de mayor distracción masiva, ¿sí? Porque justamente viniendo para acá nos encontramos con un niñito, pero que estaba así tremendamente obsesionado con el juego del celular. Óscar, en algún momento del día todos estamos hipnotizados frente a nuestras pantallas, ¿no? Creo que nadie puede abstraerse de esta situación. Entonces, en este mundo, en este momento, el contacto humano es un lujo. El contacto auténticamente humano, pero esa conexión que se llega de alma a alma, respetando la individualidad y a través de la escucha activa, ¿no? Entonces, esa es nuestra mirada, poner al ser humano en el centro de la ecuación, ¿sí? Y no seguir dejándonos llevar por el otro día leía un artículo que decía, el síndrome del objeto brillante, ¿no? Y me llamó la atención el título. ¿Y cuál es el síndrome del objeto brillante? Hay tanto avance tecnológico que cada nuevo avance nos sorprende de sobremanera y de alguna manera vamos dejando atrás
todos los anteriores aportes que han ido trayendo, ¿no?, estos avances tecnológicos. Tremendamente valiosos. Estamos en un mundo interconectado donde tenemos oportunidades infinitas, ¿no? Este espacio justamente es un aporte intelectual, es un aporte que se puede realizar gracias a esos avances, pero sin perder de vista de que es el ser humano el centro, el porqué y el para qué de todo esto. ¿Y cómo trabajar una marca, que supongo que ese es el asesoramiento que ustedes brindan, para que justamente la empresa gane en calidez, gane en cercanía con las personas que las rodean, con las personas, pueden ser sus clientes, su entorno, en fin? Sí, sí. Nosotros hacemos muchísimo énfasis en entender de que las marcas tienen que ser amables con sus públicos los 365 días del año, ¿no? Big Brands tiene 5 años y los picos, las demandas de servicios más altas, lamentablemente coinciden con el calendario comercial, ¿no? Día de la Madre, Black Friday, que está muy activo en el calendario comercial, en las fiestas de fin de año. Y ahí es donde yo llamo la atención un poco y digo, no, o sea, una marca que auténticamente desea conectar con su público objetivo, que no me gusta llamarle clientes, ¿no? Porque en realidad los stakeholders deberían todos ser tomados en cuenta, ¿no? Y ahí es donde hay que construir relaciones, no solamente porque te quiero vender algo, sino porque auténticamente deseo llevar un valor hacia el público que me interesa, ¿no? Deseo construir, deseo aportar. Entonces, esa mirada es la que nosotros tratamos de hacer ver y que de alguna manera inclusive es muchísimo más rentable que simplemente hablar en estos picos comerciales, porque además hay un ruido, hay una saturación, porque todos quieren vender en ese momento. Por eso decías, lamentablemente coincide Claro. la búsqueda de apoyo en este campo con esos momentos. Sí, sí, porque porque ahí siento que simplemente hay un deseo de monetizar, ¿no? Y yo soy fiel seguidora de Simon Sinek, ¿no? Que para mí es la voz más fuerte sobre el propósito corporativo. Y justamente él hace una narrativa y dice, los vehículos no son fabricados para consumir combustible. Los vehículos necesitan combustible, pero están diseñados para llevarnos a diferentes lugares. De igual forma, las empresas no están hechas para simplemente generar dinero. Las empresas necesitan dinero, pero tienen que tener un propósito más grande de impactar positivamente en la sociedad. Y en ese contexto, relacionándolo con el propósito, que es hoy que toda la ciencia del management moderno lo menciona como un elemento central, ¿cuál es el valor de la marca? Porque claro, también hay otros valores, la calidad del producto, la experiencia del servicio, de la atención, sí. O la marca es el resultado de todo aquello. En realidad, durante mucho tiempo, la marca en su mayor composición estaba en el territorio de los tangibles, ¿no? Entonces, en esa época, el reinado, digamos, de la marca estaba en el territorio del logo, de los colores, de esta parte que es muy importante, o por supuesto hasta hoy en día. Sin embargo, ante este mundo que conversábamos antes, que está tan saturado de información, la infoxicación ha ido haciendo de que la atención de esta persona que está tan distraída ya no llega a focalizarse en estos elementos, sino que la marca es todo aquello que las personas sentimos, decimos y hacemos sobre algo. Si hay una marca que a mí realmente me conecta, me motiva, pues yo voy a sentir una relación especial con esa marca, ¿no? Por eso te decía, las marcas tienen que trabajar los 365 días del año, ¿no? Y hacerlo auténticamente. Entonces, el poder de esta marca es llegar a ser
el vehículo de credibilidad que hace realidad la promesa de la empresa. Y eso tiene mucho que ver con lo que además está en tu presentación, que es la importancia que ustedes le dan al valor de lo intangible. Lo intangible. Sí, ¿Reconocemos en nuestro medio ese valor o todavía hay mucho que trabajar en desarrollarlo? En realidad, Europa, ¿no?, es quien está punteando hoy en día esta mirada hacia los intangibles y lo han puesto como prioridad, digamos, sobre la mesa de negocio. Yo creo que en Bolivia tenemos que ser todavía bastante reflexivos, ¿no?, si vale el término. Hay que reflexionar bastante al respecto, porque al ser intangible es invisible, ¿no? Y ahí es donde muchos empresarios todavía quieren el retorno inmediato de la inversión y sin embargo hablamos de marcas globales como Zara, donde más del 70% del valor de la marca Zara está dado en el territorio intangible, Óscar, ¿no? La mayoría de las empresas que cotizan en bolsa tienen al menos el 50% de su valor en los intangibles, ¿no? ¿Por qué? Porque la credibilidad, ¿no?, es hoy en día la moneda de negocios más importante. De hecho, a nivel mundial, durante el tiempo de pandemia más estricto, vimos empresas que se fusionaron, empresas que se vendieron, empresas que tal vez en ese preciso momento no estaban con sus mejores números económicos, ¿sí? Sin embargo, dado los vínculos de confianza que habían entre los actores de estas transacciones, fluyeron, ¿no?, estos procesos. Entonces, cuando hablamos de intangibles, nos referimos, sí, a la credibilidad, a la reputación, a la confianza. La confianza hoy en día es fundamental, ¿no? Y a mí me alarmó mucho el último delivery que hizo el barómetro de Edelman en marzo de este año. El barómetro de Edelman es un monitor que mide a nivel mundial la confianza hace ya 20 años, lo hace en 22 países. ¿Y qué sucedió? Nos dice el último resultado: este año estamos en el momento de la desconfianza. O sea, como humanidad, llegar a identificar de que ya nadie confía en nadie, de que la principal característica cuando dos personas se sientan es que ambos desconfían, es muy triste. Es muy triste porque entonces, ¿qué hemos hecho? Eso significa que, entre comillas, no sé si suena bien decirlo, pero la confianza se monetiza también, porque a veces uno simplemente por la imagen, por la reputación, por el prestigio, por supuesto, que ya tiene, que en el fondo creo que eso es la marca, a veces, no sé, desde un hotel hasta un producto, uno dice, bueno, voy ahí porque ya sé que hay una cierta calidad, ¿no? Esos son los intangibles que te decía, estos disparadores, ¿no?, estos drivers que te hacen tomar acción, pero muchas veces no somos conscientes de ello, ¿no? El 95% de las acciones que tomamos las toma el subconsciente. Dicen de que las personas somos una máquina especialista en justificar nuestras acciones, ¿no? Y a veces hay dificultades. ¿Y qué pasa cuando hay una crisis de la marca, de la empresa, en fin, pero al final todo termina afectando la imagen y por lo tanto la marca? ¿Cómo trabajan ustedes en esas situaciones? Sí, bueno, ¿qué hay que hacer? En ese sentido hay expertos. Yo hoy en día, si algo soy muy, muy convencida, es de que estamos en el momento de la ultra especialización, ¿no? Hay muchos especialistas en momentos de crisis. Sin embargo, cuando una marca ha sido gestionada adecuadamente, ¿no?, bajo principios sólidos y profundos, auténticos de honestidad, de integridad, inclusive en crisis, todo es más fácil de llevar, ¿no? Entonces, la idea es no llegar simplemente a una crisis y ahí ver qué se va a hacer, ¿no?, sino gestionar siempre, justamente analizando el tema de los activos tangibles e intangibles que tiene la empresa,
las personas nos hemos ultra especializado estos últimos años en la gestión de los activos tangibles, ¿no? Y todos somos expertos en llevar los controles financieros, las métricas, los KPI, o sea, este territorio del control, ¿no? Que también es una característica propia del ser humano, querer controlar las situaciones. Hay un estudio de unos especialistas de Londres que dicen que esta mirada tan exclusiva en los activos tangibles han sido los generadores de la crisis de integridad empresarial y de los casos, ¿no?, que hemos visto en el mundo empresarial. Como la crisis financiera del 2008 con Lehman Brothers y todo. Sí, entonces Odebrecht y todo el tema, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque me están motivando a llegar a este número. ¿Cómo? ¿A qué costo? Sí, hoy en las escuelas de negocios de las universidades más famosas como Harvard se ha introducido, por ejemplo, las materias de éticas con mucha fuerza, porque se ha visto que muchos de los ejecutivos que provocaron esos grandes quebrantos que hicieron perder cientos de miles de millones de dólares a no solo un país, yo diría al mundo entero, venían con una muy buena formación técnica, sí, pero les faltaba estos valores, ¿no? Y siguiendo eso, te comparto un ejemplo que se publicó en El País hace una semana. Uno de los estudios de auditoría más prestigioso ha recibido una multa de millones de dólares justamente porque en un examen de ética, auditores los encontraron haciendo algunas cosas indebidas simplemente para poder calificar. En el examen de ética. En el examen de ética, y justamente ellos, ¿no?, que son los que deberían estar. Alejandra, y relacionado con este último tema, hoy ya no solo se habla de marcas corporativas, de empresas, de productos, también se habla de personal branding, de la marca personal. Sí, entiendo que también trabajan ustedes en ello. No sé si podías explicarnos justamente este concepto. Sí, Oscar, durante 20 años de mi carrera me he dedicado el 90% del tiempo a marcas corporativas, ¿no? Sin embargo, cuando viene la pandemia, de pronto me surge una demanda de servicios en marcas personales muy alta, ¿sí? Y empiezo a palpar en el mercado, en estos contactos, de que definitivamente no había un concepto claro sobre lo que era marca personal y de que era confundido con popularidad, con notoriedad, con visibilidad. Y lo cierto, y esto es algo que es importante que quede bien claro, es que todos tenemos marca, ¿no? Porque es algo que normalmente se lo considera como que para los políticos, para los que están en elecciones, pero no se concebía mucho, ¿no?, el tema de la marca de un ejecutivo, de un profesional. O sea, de hecho, hay más de 7.000 millones de habitantes en el mundo. Entonces hay más de 7.000 millones de marcas personales, ¿sí? O sea, cada marca personal es única y exclusiva. Por más que todos tengamos la misma profesión, cada uno va a tener esta característica muy personal propia que lo hace ser un abogado diferente, un arquitecto diferente, ¿no? Entonces, así fue que nace estos programas de capacitación que hemos creado en Big Brands, justamente para poder acercar el concepto de una manera más clara y acercarlo a diferentes industrias, ¿no? Es una experiencia que me ha traído satisfacciones personales bellísimas, ¿no? Porque trabajamos con grupos petit, ¿no? No más de 10 participantes, donde hay un representante por industria. Entonces, realmente la idea es que desde la inteligencia colectiva, ¿no?, como siempre vemos, se pueda generar esta mirada más amplia, más grande, y entendiendo de que marca personal es ser, que yo no puedo... Tiene que haber coherencia. Y yo no puedo querer ser como Óscar Ortiz, ¿no? Óscar Ortiz es así, yo soy así, ¿no? Por mucha admiración, por mucho respeto que haya de por medio,
Cada persona tiene su individualidad. Y está esto anclado en el ser, en su esencia, y solamente cuando hacemos esta mirada introspectiva y vemos lo más difícil, digo yo, mirar lo que nunca queremos ver, ¿no? Nuestro lado oscuro, nuestras sombras, nuestras debilidades, nuestras dificultades. Pero solamente cuando hacemos una conciliación honesta con ese lado, vamos a poder conseguir la luz que nos va a poder ayudar a iluminar a los otros. Porque la marca personal no es brillar, es iluminar, ¿no? Hay una diferencia importante y marca personal es dar, es el impacto positivo que generamos en los demás, es la ayuda, o sea, no es ponerme los reflectores encima para yo, no, es poner los reflectores para ver cómo te puedo ayudar, cómo te puedo aportar. Entonces, es un concepto que va muy ligado al nuevo modelo de liderazgo, ¿no? Porque entendemos que ya hay estructuras más transversales hoy en día en las empresas y se busca este líder que sea el que construye más líderes, ¿no? No el que está buscando el aplauso y la estrellita en la frente. Entonces, es esa mirada la que acercamos. Y un dato bien curioso que justamente lo compartí en el artículo, dice una proyección para 5 años en el mercado americano. El 70% de los profesionales van a ser profesionales independientes, ¿no? Entonces, en esa coyuntura, quien no tenga una marca personal sólida, creíble, Óscar, el conocimiento del mundo está creciendo a un ritmo cada vez más acelerado, ¿no? Gracias a todas las tecnologías. Entonces, nadie va a poder realmente estar a la par de ese avance del conocimiento. Lo que sí el ser humano tiene que quedar es con esta capacidad de pensamiento crítico, ¿no? Con esta capacidad analítica, con características humanas, ¿no? Características humanas porque hemos sido creados para eso, para conectar, para dar valor. He leído incluso que la tendencia, como mencionabas, en los países desarrollados es que especialmente las personas jóvenes o de mediana edad ya no quieren tener un trabajo fijo, sino ser una especie de asesores, de consultores para muchas empresas y así tener más control sobre sus propios horarios. Claro. Yo te digo, Big Brands nace en ese esquema, ¿no? De alguna manera, yo como mamá también, con mis roles de familia, que por supuesto son prioritarios, desarrollo este modelo de empresa porque puedo tener esta flexibilidad y jamás hemos hecho gestión comercial, ¿no? Nosotros nos enfocamos en hacer y finalmente las cosas se van dando y van sucediendo y, como te digo, priorizando por sobre todo el propósito, ¿no? Con esa convicción muy profunda de respeto al propósito, porque el tener es una consecuencia natural del ser, ¿no? Entonces, yo sé que hoy en día todos quieren la parte de la monetización, pero como decía Simon Sinek, las empresas no pueden ser creadas solamente para generar dinero. Tiene que haber un aporte mayor a la sociedad. Bueno, Alejandra, interesantísimo. Te agradezco muchísimo por todas las ideas, por todo tu conocimiento y la experiencia que has compartido en esta conversación y además felicidades por el proyecto que estás desarrollando. No, gracias Óscar. Felicitarlos a ustedes por este espacio, ¿no? Que me parece, como les decía, de mucho aporte y un último concepto, ¿no? Y es que yo creo de que es importante que hoy día insistamos de que ser buena persona finalmente va a ser el mejor negocio de nuestras vidas, ¿no? Cerrar con esto y quedarnos tenemos que, como sociedad boliviana, dejar de lado la viveza criolla y tenemos que definitivamente hacer una conciencia sobre la importancia de ser buenas personas. Gracias, así tiene que ser. Gracias. Definitivamente este es un tema de fundamental importancia para el éxito de un proyecto, de una empresa, incluso de una carrera profesional, de la proyección, ya sea de una organización o de una persona hacia la sociedad.
Por eso el poder de las marcas, que es el tema que nos ha hablado hoy Alejandra Durán, refleja justamente ese valor que tienen los intangibles, que muchas veces generan más valor que el propio contenido físico de algún producto o el propio servicio que se pueda brindar. También es muy importante entender esto. Hay mucho valor en lo intangible. No todo es el valor concreto, sino la imagen, el prestigio, la reputación que se genera alrededor de algún producto, servicio, organización o persona. Así que esa imagen es algo que todos debemos trabajar. Estoy seguro que esta conversación va a ser de mucha utilidad para nuestros emprendedores y profesionales. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz.